estamos en comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Perdón, ¿estás ahí? No, perdí, no estoy escuchando. No puedo escuchar. Perdón, ¿estás ahí? Se nos cortó la comunicación. Ya llega la entrevista de la semana en la cuarentena que nos parió. Vamos llegando al final, extendiéndonos en este programa. Ya son las 12:06 y todavía quédense ahí porque hay más la cuarentena que nos parió. Y como anunciábamos tempranito, vamos a tener este bloque para hablar acerca de lo que nos dejaron las PASO, de lo que se vienen en las elecciones en octubre. También de todas, digamos, las discusiones que se vienen dando en los medios, en los lugares de laburo, porque lo que tuvo también, ¿no?, me parece, en estas PASO, es que después del lunes, ¿no?, empezó a tener repercusión en un montón de lugares donde quizás no se estaba hablando tanto acerca de la política, acerca de lo que iba a pasar con las elecciones. Y empezó a haber gente como desesperada por algunos lugares, tratando de comentar, ver qué es lo que pasaba. Entonces vamos a tratar de llevar elementos para analizar lo que está sucediendo, y por eso nos acompaña Fernando Lozada en este bloque para tratar de entender mejor todo lo que está sucediendo. Sí, ahí un poco lo introducíamos al principio. Hoy vamos a estar hasta las 14 horas, así que todo lo que... No se asuste, no. Sí, ya se fue Germán, que era el que rompía los huevos con el horario. Así que... Nos abandonó, pero bueno, le metemos. Hasta la 1 hay tiempo. ¿Hasta la 1? El nuevo operador dice que hasta la 1 hay tiempo. Sí, un poco la idea que venga Fer, te pasaron las elecciones y además del, como dijimos, del 22% del aumento del dólar, hubo acusaciones al otro día. Vos votaste a Milei, vos no sé qué, no, pasaba todas esas cuestiones, ¿cómo votás? Bueno, y un poco la idea de traerlo a Fer, ¿por qué? Porque una de las palabras, uno de los conceptos que transcurrió, que atravesó, fue la cuestión del fascismo, ¿no? De, bueno, esto de son fascistas, de que todos son fascistas, de que, bueno, de qué es que hay algunos, de qué significa esto, de qué es lo que está por delante de los candidatos y qué es lo que hay atrás de los candidatos. A mí la verdad tengo un montón de preguntas, de cuestionamientos, de interpelaciones respecto a eso, pero bueno, Fer, ¿cómo te parece que arranquemos ahí como poniendo un piso sobre el cual discutir este tema en función de los candidatos, de las elecciones? Sí, el término fascismo me parece que es importante ponerlo hoy en relieve, sobre todo después de los resultados de estas elecciones. El problema es que no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de fascismo en general, ¿no? Es un término que generalmente se lo asocia a lo que fueron los movimientos de las derechas reaccionarias entre guerras, ¿no?, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se lo circunscribe en general a Europa y sobre todo a Italia, Alemania y España, ¿no? Generalmente se lo circunscribe ahí, y bueno, se piensa que es una ideología que ya perimió, que ya, digamos, quedó obsoleta, y hay quien utiliza por ahí términos como neofascismo o posfascismo, que no está mal porque es como una idea de actualización que tiene. Neofascismo no es lo mismo que posfascismo, hay como ciertas características. Pero por otro lado, pasa un poco como con esto de hablar de neoliberalismo y no nombrar el capitalismo, no, termina pasando un poco eso. Si bien podemos meterlo dentro de esas categorías a los nuevos movimientos reaccionarios, me parece que podemos hablar directamente de fascismo, o hacer como hacía Humberto Eco, hablaba de un urfascismo, que era como de un fascismo
primigenio o básico, ¿no? De determinadas características que hace que esto sea fascismo más allá de las variantes. ¿Cuáles son los elementos que lo convierten en Claro, fascismo, no? Sí. El tema del fascismo, que en sí mismo no es una ideología argumentativa, no tiene una serie de características que utilice para identificarse realmente, porque encima siempre se traiciona a sí mismo, entonces puede enunciar algo y después todo lo contrario. Si vemos las campañas electorales tanto de Hitler como de Mussolini, traicionaron todo, o sea, salvo 2 o 3 cuestiones, después, fíjate, el nacionalismo mismo, muchas veces se lo asocia al fascismo, al nacionalismo, y es un error. El fascismo no es nacionalista, porque el fascismo obedece a una agenda internacional del capitalismo, entonces no puede ser nacionalista, pero sí se apropia de los nacionalismos porque le suele ser útil la estructura. Pero si después vemos su agenda, obedece al capital, y el capital es internacional y tiene una agenda que es absolutamente global. A veces eso queda más de manifiesto como algunos de estos liberales, o que se hacen llamar liberales, anarcoliberales. Bueno, No te quiero provocar, sigamos. o libertarios, ¿no? Libertarios. Que ahí uno se quiere pegar un corchazo porque no puedes usar anarco ya, no puedes usar libertario, me queda ácrata nada, espero que no lo tomen tampoco, pero bueno. Pero ¿por qué o sea, el tema es este, ¿no? Tan difícil muchas veces de caracterizar el fascismo, ¿por qué utilizar o caracterizar estos sujetos o estos movimientos como fascistas? Porque si hay una característica del fascismo es que viene por todo. El fascismo es la cara menos lavada del capital, ¿no? Si el fascismo se va a instalar es porque viene a aplicar todo con la mayor violencia, con las peores consecuencias. O sea, entonces nos tiene que encender una alarma cuando el fascismo va a acceder a una mayor porción del poder estatal, ¿no? Ahí es cuando decimos, bueno, más que nunca seamos resistencia porque lo que viene va a ser durísimo, ¿no? Por ese lado. Entonces, me parece que ahí es importante, si bien todos los gobiernos burgueses y todos los estados, y el Estado es absolutamente dependiente del capital, ¿sí? El Estado y capital no se pueden separar, se necesitan mutuamente. Sí, es la forma en la que el capital instrumenta Sí. la tasa de ganancia y la explotación sobre la clase trabajadora. Y muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos el empresariado que necesita mano de obra, no la va a capacitar, ¿sí? No le va a poner escuela, no. ¿Qué va a hacer? Va a usar a los estados, ¿sí? Para que los estados sean los que le preparen las personas para poder ser explotadas. O sea, necesita eso, no invierten ellos, invierten los estados, que le sacan la plata a la misma gente para capacitarla para ellos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que necesitan todas estas estructuras para poder ejercer la opresión, y el Estado se las brinda, ¿no? Esto de que estos movimientos van a debilitar al Estado no es así. Necesitan estados fuertes, no estados débiles, ¿sí? ¿Fuertes en dónde? Bueno, en todos sus mecanismos represivos, pero no van a debilitar al Estado porque es pegarse un tiro en el pie, justamente. Entonces, creer que Milei viene a desarmar el Estado, no viene a desarmar el Estado, viene a ser un Estado más fuerte quizás, ¿sí? Pero con otro perfil. Pero no va a ser un Estado débil de ninguna manera, va a ser un Estado con mucha incidencia, si él logra llegar al poder, con mucha incidencia en lo privado, de otras formas, ¿sí? Y mucho más represivo, ¿no? Lo mismo que Burch. Pero bueno, me parece interesante esto, ¿no? La necesidad de clasificar estos sectores, y me parece que son sectores netamente fascistas. ¿Y por qué? Lo digo, bueno, porque tienen esas características. En este caso es como bastante clásico en cierta forma, porque hay fascismos o neofascismos, si queremos utilizar las nomenclaturas más contemporáneas, que prescinden un poco de esa figura del líder, de la concentración del líder, ¿no? Pero en este caso no. En este caso estamos hablando de fascismos en ese sentido bastante clásicos. Tienen un líder muy marcado, que toda esa estructura pierde un poco el sentido si desaparece, ¿no? Si desaparece esa figura. Así que
como que cumplen las cuestiones más básicas, encontrar un enemigo, ¿no? Un enemigo donde poner todo el odio, esto de utilizar esa percepción que hay en la sociedad, que no es una percepción equivocada. Infundada. Claro, que hay una opresión, que hay una pérdida de libertades, que hay desigualdad, todo esto es así, pero lo que pasa es que falta una lectura de decir, bueno, pero esto de dónde viene, quién lo produce, entonces lo que genera es un enemigo fácil de identificar, donde se pueden dirigir ahí todas las frustraciones. Es un enemigo creado emocionalmente, no racionalmente, como se maneja el fascismo se maneja de una forma emocional, por eso también la forma en que se expresa Milei, ¿no? Milei tuvo un director de cine que fue uno de los que le armó su imagen, ¿no? O sea, que si uno busca, hay una noticia de una organización internacional que se llama el Instituto Acton, donde justamente el titular dice, antes Milei decía lo que quería, ¿no? Y no, buscamos que sea una figura diferente y contratan a un director de cine para eso. Por eso, yendo ahí un poco, Sí. ¿qué es Milei, por decirlo así, y qué es lo que hay alrededor, atrás, qué es esa construcción? Bueno, ahí me cuesta un poco por dónde empezar, pues es tan grande, es un monstruo tan importante el que hay atrás de este sujeto, que tiene tantas ramificaciones que es decir, bueno, ¿por qué punta arrancamos, no? Y hablando de punta, me parece que está bueno citar un informe que les recomiendo que lo busquen y lo lean, se llama La punta del iceberg, ¿sí? Es un informe que hizo el Foro Parlamentario Europeo, que son distintos legisladores y legisladoras de Europa, del área más progresista, digamos, que con esta oleada de antiderechos dijo, ¿de dónde vienen los fondos de esta gente? Porque los vemos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, en España, Hazte Oír, que está íntimamente relacionado con Vox, que sería la versión europea de Con mis hijos no te metas, ¿sí? Tenía un aparato de propaganda monstruoso, ¿sí? Colectivos y propaganda de televisión, por todos lados, publicaciones, afiches, o sea, estaban en todos lados, y decís, ¿y dónde sacan los fondos, no? Esta gente. Entonces, Que no se lo estamos dando nosotros. claro, era raro, y litigio estratégico, y buffet de abogados carísimos, ¿viste? Decís, ¿de dónde viene? Pero empiezan a observar que esto pasa en toda Europa, y dijeron, ¿quiénes son y cuánta plata realmente está en el momento? Esta gente hizo un trabajo monumental, es 10 años de investigación, periodo 2008-2018, siguiendo la ruta del dinero, lo cual es sumamente difícil, porque encontrar cómo se mueve todo esto es muy complejo. Y lo que encontraron son una serie de fundaciones que se dan plata entre ellas para justamente que no se vea el origen. Hay todo un entramado de una le da plata a la otra, que recibe de otro lado, entonces termina, bueno, esfumando un poco realmente de dónde viene ese aporte de capital. Bueno, con un gran esfuerzo trazaron todo el mapa de unas 100 y pico, 120 fundaciones y organizaciones y corporaciones, y ahí pudieron resumir un poco que se habían gastado cerca de 800 millones de dólares en ese periodo en propaganda y litigio estratégico. No estamos hablando de comprar cosas, o sea, propaganda y litigio estratégico, 800 millones de dólares es muchísima plata, y eso estaba en un crecimiento monstruoso, ¿no? Y ahí se ve cuáles organizaciones están ahí. Y lo que dejó en claro es que hay una red internacional, y ahí vamos a retomar un poco lo que decías del grupo Wagner y toda esta gente, donde hay aportes de organizaciones rusas, sobre todo magnates rusos, íntimamente ligados a Putin, ¿sí? Que, por ejemplo, al Instituto Acton, con su sede en
Y ahí empezamos a ver que, por ejemplo, Milei tiene 3 fundaciones atrás, por nombrar las 3 más destacadas, que son la Fundación Libertad y Progreso, y la tercera fundación, que se me está yendo ahora, pero ahora... Algo con libertad debe tener que ver. No, esa es la única que no tiene nombre de Libertad, pero ahora la voy a recordar. Pero bueno, estas fundaciones, ¿sí?, que están ahí muy fuertes atrás de este sujeto, son las Atlas, Red Atlas, en la tercera me estaba olvidando, son fundaciones que tienen sus sedes centrales, parecen independientes, pero tienen sus sedes centrales, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y que son, a su vez, escisiones de fundaciones más grandes. Es todo como una red, ¿no? Por ejemplo, Red Atlas, acá, o casualidad, se llama igual que Atlas Network. O sea, y están obviamente íntimamente vinculadas. Y a su vez están vinculadas con otras fundaciones como Heritage, ¿sí?, Heritage Foundation, o fundaciones como la de los hermanos Koch, ¿sí?, que están íntimamente ligadas con el Partido Republicano de Estados Unidos, y empezamos a ver todo esto y encontramos casi siempre magnates atrás, ¿sí?, y industria petrolera. Eso, como que todo se une mucho. La fundación, por ejemplo, Libertad, tiene su sede central en Rosario, y dentro de las 400 organizaciones, sociedades que la sostienen, hay una gran cantidad que son de la industria petroquímica, ¿sí? Muchísimas, incluso hasta una fue YPF. Hasta una de ellas fue YPF. Mirá vos. No sé ahora, porque hasta hace un tiempo tenían publicado el listado y ahora lo restringieron y solo ponen unas pocas, así que no sabemos si YPF está financiando. Se mantiene. Pero sí sabemos que muchas de las organizaciones que sostienen esta fundación son las que contrata YPF para el extractivismo, ¿sí?, que es muy loco, y que además son las mismas que tienen el 49% de las acciones de YPF. Claro. O sea, es muy loco esto, pero a su vez... Ahí se barran todos los límites y los grises cuando estamos discutiendo en estos términos, ¿no? Exactamente, y si miramos un poco más profundamente, vemos, por ejemplo, empresas de la corporación Macri también financiando, o que varias de los eventos que ha hecho la Fundación Libertad lo cerró como invitada estrella Patricia Bullrich, ¿no? Entonces empieza a parecer como todo muy parecido ahí. Claro, ¿sí? claro. Entonces, por eso digo, el fascismo obedece a una agenda internacional, y atrás de este monstruo, ¿sí?, monstruo no para quitarle su lado humano real, y de ser humano real y no de aislado, digo, en el sentido de lo aberrante que es una construcción de todo, no es un loquito aislado, sino es una construcción del capital y de estos sectores del poder que quieren venir por todo lo más que puedan, ¿no? Es una figura que, si logra acceder a esta porción de poder estatal, va a avanzar por todo lo que pueda y después va a quedar como el demente que vino a hacer esto y todo lo demás limpios, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver que es exactamente lo mismo que Patricia Bullrich, que Macri, de hecho, por ejemplo, la estrategia, hasta hace un tiempo Milei decía que Macri era fascista, ¿sí?, en esos términos, ¿no? Es un fascista, y ahora va a ser él su embajador en el mundo, ¿sí? O sea, todo esto está muy, muy vinculado, pero lo vemos siguiendo el dinero y el poder atrás, ¿no? Estas fundaciones, a su vez, son sostenidas, como decía, por fundaciones como Heritage, como la fundación de los hermanos Koch, ¿sí? Son magnates que mueven la política a nivel mundial, ¿sí? No estamos hablando de poca cosa. El Instituto Acton, que además el Instituto Acton, si uno es como la conexión con la parte reaccionaria del cristianismo, ¿no?, tanto católico como evangélico, ¿sí? Acton dice que viene a traer a la política internacional los valores cristianos y la libertad de mercado, ¿no? O sea, todo junto.
Y es esa conexión. Acton está muy vinculado, por ejemplo, en la Argentina, con la familia Becar Varela, que también son los fundadores en la Argentina de lo que fue Tradición, Familia y Propiedad, ¿sí? Que era un monstruo creado en Brasil, que hoy su sede central está en Europa, y es el principal aportante, con 120 millones de dólares, de estos grupos antiderechos en Europa, ¿no? Y acá Acton está absolutamente vinculado a esos grupos, y también está vinculado con, por ejemplo, la familia Fernández Varela, que Fernández Varela era uno de los abogados de Videla, que a su vez es el padre de la que llamábamos la loca del bebito, ¿sí? Que tiene 2 hijos que son jueces, una hija que está casada con Echevere, ¿sí? Mirá vos. O sea, y si no recuerdo mal, la otra hija con Urtubey. ¿No? Hay todo un entramado Casi enorme, feudal, inclusive, claro. ¿no? Es un entramado enorme porque empezamos a ver cómo se ligan todos estos fascismos con todos los sectores políticos, ¿sí? Con absolutamente todos los sectores políticos de este lado, digamos, de derechoso, incluso hasta el que se autodenomina progre, ¿no? Entonces, el fascismo ahí se está preparando para venir a aplicar lo peor del capital y de la forma más violenta posible, y tiene un respaldo de una red internacional probada. No estamos hablando de algo conspiranoico acá, tenemos probada que hay una red internacional con magnates atrás que están financiando esto y tendiendo sus redes y queriéndonos mostrar que son 2 sectores que están compitiendo y son exactamente iguales cuando los vamos a buscar un poco más al fondo. Tienen los mismos financiamientos, las mismas personas atrás, comparten las mismas instituciones de formación, ¿no? La misma, cuando uno ve ese instituto educativo, esa universidad que le da un título honoris causa a Milei, está financiado por las mismas corporaciones. Sí, ahí se abren millones de preguntas que no vamos a poder responder hoy, pero sí como para problematizar. Por un lado, decir, bueno, ante este monstruo, ante este cuco, bueno, qué bueno termina siendo Massa, y después decir, che, parte de los que financian esta YPF, parte de los que se casan con los que y sus parejas y no sé qué, son un sector del PJ, o el PJ en general, porque sabemos la estructura mafiosa que entonces la primera cuestión que nos genera es, bueno, ante los sectores en lucha del campo popular, de la clase trabajadora, en las laburantes, bueno, cómo romper esa cuestión de decir, bueno, esto es esto, pero no quiere decir que esto sea la salida, porque de cara, por ejemplo, a las elecciones que se vienen, decir, bueno, miren lo que es esto, es brutal, y ante lo brutal vamos por lo menos malo. Y con lo menos malo, recién, bueno, dimos una noticia de lo de Massa, viniendo del Fondo Monetario, decir, capaz que no lo podemos poner en términos de fascismo, pero objetivamente los planes del capital internacional no varían en función de quiénes sean los que gobiernan. No, lo que quizás van a variar un poco son los métodos, ¿no? Claro, eso va a variar un poco. Y lo que vemos que la mira, digamos, está puesta en esta región con la idea de hoy instalar un fascismo, ¿no? Y bueno, no es casual que en todo el territorio, o cuando en todo el territorio esté habiendo brotes fascistas importantes, pero es a nivel internacional, porque esto obedece a una agenda. ¿Cómo vemos Italia? A ver, Italia ganó una fascista, una reivindicadora de Mussolini, ni siquiera con un poco lavada la cara, y han hecho un trabajo enorme a nivel de redes sociales y de medios, para que esto se vea como una alternativa viable, ¿sí? Para que sean votados, ¿no? Lo mismo, bueno, hay otros países, Suecia, por ejemplo, que también gana la derecha reaccionaria. Entonces, no es casual en la región tampoco. Y esto pasó en determinados periodos históricos, donde el fascismo toma durante un tiempo el control, a hacer el trabajo sucio lo más que pueda, a generar doctrinas de shock, ¿sí? O sea, la doctrina de shock básicamente es generar un miedo a partir de distintas circunstancias, que pueden ser desde catástrofes. La pandemia. Claro. De hecho, el laboratorio sí. Fue bien claro. Sí. Y a partir de la generación de ese miedo se pueden instalar ideologías, ¿sí? Entonces, ahí, a veces generados y a veces aprovechados, ¿no?
qué sé yo, como pasó, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos con el huracán Katrina, que fue un desastre natural, pero se usó para eliminar la educación pública. O sea, para hacer un deterioro absoluto de la educación pública, y de repente cuando todo se, entre comillas, normalizó, se había destruido la educación pública, ¿no? Aprovechando eso y aprovechando, bueno, ese miedo y esa incertidumbre que genera en la sociedad. Bueno, es un momento de permeabilidad para instalar este tipo de formas de pensar, y las religiones también juegan un rol importante, ¿no? No por nada las financian, no por nada el evangelismo neopentecostal viene creciendo tanto en esta región. Y si uno observa a Milei, tiene los mismos rasgos y el mismo lenguaje corporal de un pastor evangélico, de esos telepastores o de esos pastores de las iglesias neopentecostales, la forma que se exalta, la forma que contesta, la forma que mira, la gestualidad, todo eso es la misma construcción, tiene básicamente el mismo entrenamiento, y esto no es casual, se creó al mismo tiempo de la mano de Bill Graham. Bill Graham fue un pastor evangélico de Estados Unidos que, junto a Friedman, el creador de la Escuela de Chicago y de lo que hoy se conoce como neoliberalismo, crean casi en conjunto al mismo tiempo, en la década del 60, lo que se llamó después teología de la prosperidad, ¿no? Que es una forma de meter estas ideas capitalistas, neoliberales, en el sentido común a través de la religión, ¿no? Y no por casualidad, cuando fallece Bill Graham, su velatorio fue en el Congreso, en Washington, ¿no? O sea, no a cualquiera lo velan en el Congreso. ¿Sí? Y pensándolo, digo, en términos generales, como por ahí también redondeando, de cómo estas formas de producir ideología están asociados, como lo decíamos hoy más temprano, a una necesidad del capital, en la cual en términos mundiales hoy el capitalismo no le ofrece a las juventudes, a las clases trabajadoras del mundo, un futuro relativamente de bienestar y próspero, sino de lo que se viene es que para mantener la tasa de ganancia lo que necesitan es más represión, más opresión, más control, más dominación, y esta necesidad de instalar esto como una forma, ¿no?, de poder mantenerse en los resortes del poder para mantener su tasa de ganancia, ¿no? Sí, básicamente la forma de mantener la tasa es bajar costos, y el costo humano es el que deciden bajar, y también disminuir cualquier posibilidad de resistencia, ¿no? Claro, por eso no se puede hacer de cualquier manera eso. No. Y el tema de... Yo creo que hay una lectura de muchas personas equivocada a mi criterio, de que el capitalismo está en crisis, y esa crisis es una oportunidad de lucha. El capitalismo, cuando está en crisis, en realidad lo que está es mutando, ¿sí?, para ayornarse a las nuevas formas de opresión, ¿no? No es que está en una crisis de deterioro, ¿no? Yo no veo ningún deterioro del sistema capitalista. Lo que hay hoy es un reacomodamiento para buscar las formas de opresión extremas, que van a llegar a un pico máximo histórico, y después van a disminuir porque no se puede sostener. También es inviable para el propio capitalismo sostener ciertos niveles extremos, ¿no? Entonces baja un poco, se reacomoda todo y vuelve a aparecer. Siempre y cuando no hagamos la revolución. O claro, cambiemos radicalmente esta situación. Y no, porque sí, la discusión es, el planteo por la radicalidad está desde los lados más reaccionarios. El planteo de radicalidad históricamente tuvo que ver con los sectores en lucha, el planteo de la salida, y bueno, esa situación, producto también de la historia contemporánea, está puesta en cuestión y no está puesta en discusión en las masas trabajadoras a nivel mundial. No, el tema es... Sí, a mí el término revolución siempre me trae como un montón de incógnitas, ¿no? Porque para mí revolución no es que un sector más lúcido guíe a otro, ¿no? Eso no, para mí no sería una revolución, sería burocratizar de alguna manera, estratificar una lucha, y eso decanta siempre después en cosas medio autoritarias, ¿no? ¿Cómo hacemos? La gran pregunta para mí es cómo hacemos con todo un sector que tiene esta lectura de la política, que ve como una alternativa a la servidumbre voluntaria, ¿no? Citando a viejos pensadores con el término que a mí me gusta usarlo. Porque si hoy vemos, si bien el ausentismo en las elecciones fue
muy alto, si sumamos el voto impugnado, más el voto en blanco, más el ausentismo, es el mayoritario frente al resto, ¿no? Pero sacando eso, hay un sector muy grande que eligió el fascismo, que eligió, quizás no pensándolo en estos términos, pero comportándose sí. También, pero no es menor igual eso. No. Digo, en esto es decir... ¿Cómo hacemos con todas estas personas que ven la servidumbre voluntaria como alternativa, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es un tema que por ahí podemos dejar para complejizar más adelante, pero sí ponerlo en términos de cómo verlo, decir, bueno, nosotros entendemos que acá la sociedad no se está derechizando, sino que está manifestando de alguna manera el hartazgo con determinadas formas tradicionales de las que se vienen, y que Milei tuvo la capacidad, todo lo que expresaste vos recién, de poder contener esa bronca y canalizarla a través de eso. Porque después cuando vos analizás, si uno debería analizar, el voto a esos sectores tiene que ver con un apoyo programático, consciente, ideológico, y vos recién le explicabas, hay mucho de emocional en esto. Uh-huh. Entonces, está claro que todavía hay una base social que no va a estar de acuerdo con las medidas que se van a tener que tomar en función de eso, porque los van a perjudicar directamente. El problema lo tenemos nosotros y nosotras, nuestras organizaciones, nuestros colectivos, de cómo planteamos... para nosotros sí reivindicamos el concepto de revolución, no en los términos en los que explicaba vos, sino acá tenemos que generar en términos de pueblo un cambio radical que termine con la explotación del hombre por el hombre, que tenga un otro vínculo con la naturaleza, que construya las organizaciones desde abajo, planteando las necesidades de los pueblos y demás. El problema lo tenemos nosotros, de cómo reconstruimos eso de cara a una coyuntura electoral, a que seguramente va a haber nuevas puebladas, esto de que la gente no naturalmente se va a dejar explotar y de destruir así nomás, sino de hecho tenemos el ejemplo del Chubutazo, del Jujeñazo y demás. Lo que no hay es cómo eso lo ponemos en términos de perspectiva de poder concretamente, ¿no? De poder popular, de poder del pueblo. Sí, es complejo porque cómo desarmamos esa mala lectura, ¿no? de esa mala identificación de quién es el enemigo que hay en estos sectores de la sociedad. Y también me preocupa ciertas estrategias, porque las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad no están mayoritariamente preparadas para, si tienen que salir a hacer algo extremo, digamos, de sacarlo de los sectores más pudientes, ¿no? Económicamente. Es decir, si hay alguien que tiene cierta desesperación y no está dentro de una organización, lo que va a terminar haciendo es sacándole a alguien más cerca tenga y más fácil sea, ¿sí? Y si encima viene un discurso de armemos a la población, ¿sí? Porque acá hay estrategia, pensemos ¿por qué hay un discurso de Milei de la libertad de portar arma? ¿Sí? Yo creo que también eso es muy perverso, pero si generás una situación de vulnerabilidad, donde va a haber mayor desigualdad, donde va a haber mayor tensión social y armás a la población, o sea, lo que va a buscar es que nos matemos entre nosotros, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo empezamos a desarmar este tipo de estrategias? Es bastante complejo. Y todas en nombre de la libertad, lo cual es peligrosísimo. Pero bueno, el discurso de armate para ser libre y después genero mayores condiciones de desigualdad, lo que va a buscar es que nos matemos mutuamente. Bueno, la verdad que da para un montón. Ya te comprometemos para dentro de un mes por lo menos, para antes de las próximas elecciones. Como agenda sí está claro que un poco lo decías vos, el tema es cómo volvemos a poner sobre la mesa quiénes son los enemigos. Sí. Eso es lo central. Por eso digo que es importante la caracterización, ¿no? Y el término fascismo, que se ha utilizado de una forma tan amplia, muchas veces para decir todo aquello que es malo y le decimos fascista, que después se vacía de contenido y no nos permite caracterizar bien a quién es el enemigo, ¿no? Por eso digo, bueno, tener cuidado y identificarlo bien en esos términos, porque si tenemos claro que el fascismo es quien quiere detentar el poder estatal, es porque hay un proyecto de venir por todo a cualquier precio, a cualquier costo, ¿no? Entonces, bueno,
veamos cómo nos organizamos rápidamente para resistir eso. Bueno, continuaremos organizándonos como corresponde y tratando de ir construyendo lo que hay que construir. Javi, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Con ganas de irte? Con ganas de ir. Bueno, siendo de No, perdón, estaba muy entretenido, pero como ya es el tiempo... Ya es el tiempo. Digo, yo me quedaría, pero bueno. Bueno, pasa que no estuvimos la semana pasada, entonces estos 40 minutos de Yapa por ese programa que no salió la semana pasada y que, bueno, también tan necesarias todas estas discusiones sobre lo que está pasando también. A veces estamos en la diaria y tomarnos el tiempo de analizar y, como decía Fer, de caracterizar bien a estos sectores, a lo que está pasando, también se vuelve necesario. No solamente urgente, ¿no? El salir y luchar y estar en la calle, sino también contar con todas estas herramientas para esa lucha en la calle que se va dando. Así que también importante y necesarios estos espacios. Vuelvo como dijo Lucho, que te esperamos acá antes de las elecciones para seguir analizando todo lo que va pasando. Y si quiere podemos en algún momento hacer una caracterización más fina de todas estas organizaciones, fundaciones que están atrás de esta gente, ¿no? No para responder ahora, pero va en ese sentido. Y no nos vamos. ¿Cuál es la orgánica? Digo, objetivamente, vos hablaste recién un poco de las cuestiones económicas y no nos vamos. Pero sí pensar, porque sí tiene que ver con nuestra práctica cotidiana, bueno, ¿cómo se establece la orgánica de estos sectores concretamente? En cuánto es real, en cuánto no, en cuánto esto, le decía Boche, bueno, parece que es un loquito suelto que después sí, no, digo, darle la magnitud que tiene para saber cómo combatirlo, ¿no? Pero bueno, como para ir pensando y a nuestros y nuestras oyentes, dejarles también la inquietud de profundizar en esto, en cuánto están juntos y en cuánto están separados entre ellos, ¿no? De los Bullrich, de los Massa, de los Urtubey, Sí. de los Echeverre, de los Macri y toda esa cuestión. Sí, todas estas fundaciones los enlazan ahí cuando te empezás a dar cuenta. No spoilemos más, ya está. Sí. Bueno, la dejamos abierta para la próxima entrevista, columna, compartir acá este bloque con respecto a todo lo que está pasando.